Buenos días a todos. Hoy en nuestro programa en Toma Vitamina, aquí en Radio Siberia, en la 93.8, tenemos un invitado de excepción, un invitado que tiene un currículum espectacular. Incluso hemos tenido que arreglarlo un poquillo porque si decimos todo, pues se nos va todo el programa. Os traigo hoy a Ramón María Calduch Farnós. Este señor es doctor en Derecho, economista, abogado, antropólogo, bueno, todo esto que no es poco, y además, que es su faceta que más nos interesa, es el vicepresidente de la Fundación Europea de Medicina Tradicional, Complementaria e Integrativa de la Federación Mundial de Sociedades de Acupuntura, es presidente de la Cámara de Comercio de Medicina Tradicional China y del Supervision Board de la Federación Mundial de Sociedades de Medicina China. Bien, todo este currículum nos viene al pelo. Ramón María, buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Bueno, nos viene al pelo porque vamos a tratar un tema que creo que nos interesa absolutamente todos nosotros, y es la integración de las medicinas tradicionales, que ahora nos va a explicar él cómo lo podemos llamar, porque yo la verdad es que estoy como vosotros, que tampoco sé muy bien de nada de todo esto. Entonces él nos va a explicar cómo podemos integrar dentro de nuestro sistema sanitario las medicinas tradicionales, pues la naturopatía, en el caso de Ramón María, pues es especialista sobre todo en medicina china. Entonces, bueno, me gustaría, antes de comenzar la entrevista, pues eso, definir los conceptos entre medicina tradicional y alternativa, cuál es la tradicional, cuál es la alternativa. Definamos y aclaremos a todos los que nos están escuchando qué es cada cosa, a todos los que están escuchando y a mí misma. Ramón. Es para ti la pregunta. Muchas gracias, Estíbaliz. Bueno, yo primero quería hacer una precisión, porque con todo lo que has dicho de doctorados, de carreras universitarias, parece muy importante, pero en realidad esto es muy fácil. O sea, solo hay que estudiar y hacer codos. A mí lo que siempre me gusta resaltar de mi currículum es que soy músico y que toco el saxofón. Y esto no es tan mira, fácil. eso no lo sabía yo. Yo toco el acordeón, que lo sepas. Pues mira, pues entonces sabrás que aparte de practicar mucho y estudiar mucho, se necesita tener un mínimo, una sensibilidad diferente, ¿no? Entonces, para mí es lo más importante de todo. No, contestando ahora sí a la pregunta que me haces, bueno, a ver, aquí hay depende del lado que se mire, porque la medicina tradicional para nosotros podía ser la nuestra, que la llamamos occidental o alopática por sus características, pero si lo miras desde el otro lado del mundo, para un chino, la tradicional es la suya. Claro. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no? Los conceptos son los siguientes. Por un lado, medicina tradicional. Por otro lado, medicina no convencional, que es como se le llamó en el Parlamento Europeo cuando hubo un inicio de regulación con Pollanoye. Luego también existe medicina alternativa. Alternativa, el concepto es claro, es o una o la otra. Claro. Alternativa complementaria, que el concepto también es claro, la una complementada con la otra. Luego, en China, por ejemplo, a la medicina nuestra la llaman, la que nosotros aquí llamamos tradicional, la llaman medicina occidental, con lo cual están todos estos conceptos. ¿Cuál es lo que está en estos momentos, digamos, en la academia? ¿Qué es lo que está preponderando, no? Bueno, pues la OMS tiene definidas las medicinas tradicionales, complementarias, alternativas, y ahora hay otro concepto nuevo que es integrativas. Que ellos interpretan, desde la OMS interpreta como medicina tradicional las que vienen de antiguo. O sea, por ejemplo, en España la medicina tradicional no sería la que se da en los hospitales y en los centros de salud, sería la de los antiguos naturópatas que en su momento, por cuestiones de medicinas predominantes y medicinas subordinadas, pues desaparecieron en favor de la industria de la salud. Y sería, pues bueno, pues lo de la gente que te hace unas prescripciones y cuando te duele la cabeza o cuando tienes hepatitis y que te va muy bien y que bueno, vendría a ser esto, ¿no? Bueno, para la OMS son estas medicinas más las medicinas que existen en países como puede ser en Latinoamérica, que existen muchas medicinas tradicionales a base de hierbas, los famosos chamanes y no chamanes, que también porque todo se encamina hacia los chamanes, pero al final es la medicina de la abuela, por decirlo de alguna manera, claro la que nos viene de antiguo. Y también en los países orientales, es decir, la medicina tradicional china ya se le llama tradicional porque es la que viene de las abuelas, en este caso chinas, ¿no? Viene de la historia de hace más de 4.000 años, ¿no?
Medicina complementaria, pues ahora es lo que se utiliza más. Cuando se habla, por ejemplo, de la medicina china, se habla como complemento a la medicina occidental y esto se hace fundamentalmente para evitar el conflicto de interés entre médicos occidentales y los futuros médicos que sean de medicinas tradicionales, ¿no? Que al final resulta que también hay muchos médicos occidentales que las practican, con lo cual tampoco está claro el concepto, ¿no? Yo prefiero hablar desde aquí, desde Occidente, yo prefiero hablar de medicinas no convencionales. Es decir, Okay. las convencionales nuestras, y así se la llamó en un proyecto de regulación que hubo en el Parlamento Europeo hace ya unos cuantos años, la medicina nuestra es la convencional, y la medicina que no es convencional es la medicina no convencional. Y ahí está pues la acupuntura y la medicina china, y puede estar pues la naturopatía, la osteopatía, puede haber cualquier tipo de medicina que no sea propiamente la convencional del sistema de salud, del sistema sanitario o de salud de los países occidentales, ¿no? Bueno, ya sé que es un poco un lío, pero Sí, sí. yo en estos momentos ahí me he dejado un tema que es el de, que ahora está muy de moda, que es el de medicina integrativa. ¿Qué quiere decir medicina integrativa? Bueno, a mí me parece, la medicina integrativa me parece la inteligente. Es decir, yo como paciente, ¿qué preferiría que me trataran si tengo una enfermedad? Pues si va bien la medicina occidental, es decir, en un caso de apendicitis, pues a mí que me intervengan y que me operen y ya está. Si es un caso de un resfriado, pues a lo mejor prefiero medicina china y no tomarme antibióticos, o fitoterapia china. Pero hay otros casos, por ejemplo, en el tratamiento del cáncer, y esto debería ser mucho más conocido, no sé por qué en España no es tan conocido, que se combina la quimioterapia, que tiene su manera de funcionar y es lo que se utiliza en los hospitales occidentales, con la fitoterapia china, que lo que hace es subir los mecanismos de defensa y evitar que los efectos secundarios sean tan fuertes y tan duros como lo son cuando te aplican quimioterapia o radioterapia, ¿no? Bueno, esto, curiosamente, no se habla. De esto hay muchos estudios científicos, de los que tampoco se habla, y esto se está aplicando en España en determinados hospitales y tampoco se dice. ¿Por qué? Pues Sí. para evitar que se diga que están utilizando cuestiones no científicas. Aquí vamos siempre con lo del cienticismo, que imagino que a lo largo de la entrevista pues ya saldrá, ¿no? Sí, sí, además es una cosa que rezuma cuando se saca este tema por todas partes. Uh -huh. El poder de los laboratorios, de los lobbies de los laboratorios está pues inmerso en todas las instituciones y es muy difícil, pues eso, llegar más allá en temas políticos, pero bueno, no me voy a adelantar, vamos a ir avanzando. Bueno, hemos ubicado un poquito ya a modo de resumen, que yo tengo mucha capacidad de resumen entre la medicina, que hemos dicho, que tenemos la convencional y la no convencional. Así voy a tratar un poquito la entrevista pues para ubicarnos, porque ya hemos visto que hay un montón de maneras de denominar a todo esto. En fin, bueno, pues la medicina ahora mismo no convencional en nuestro país, cómo está regulado, en qué situación está todo el que ejerce esta medicina y, sobre todo, en qué situación estamos todos los que podríamos ser potenciales pacientes a la hora de acudir a alguien que no es medicina convencional, vamos. A ver, de cómo está en nuestro país. En nuestro país está muy bien. Si me lo preguntas desde el punto de vista de la utilización y de la gente que hay formada y que la practica, ¿no? Bueno, de hecho, bueno, políticamente no te contestaría lo mismo. Luego hablamos de la parte política, ¿no? Sí, sí. Pero está muy bien en el sentido de que hay el penúltimo informe, no, el último informe de la Fundación de Ciencia y Tecnología, que es una fundación que pertenece al Ministerio de Universidades de Ciencia y Tecnología de España, dice que hay un 24,9% de la población, es decir, 11 millones de españoles, que de alguna manera u otra utilizan las medicinas no convencionales y que no lo entienden, que a pesar de toda la propaganda que han hecho, acordaros de la época de Carcero, que salían con la acupuntura diciendo que si era vudú, la homeopatía, que si era agua con azúcar, toda esta propaganda que hacían desprestigiando y ridiculizando a los profesionales que practican estas medicinas, que no entendían cómo a pesar de todo lo que se ha hecho, siguiera existiendo un porcentaje tan elevado de la población española que lo utilizara. Claro, la pregunta debería ser otra, debería ser si se utiliza por tanta gente o tenemos 11 millones de estúpidos en España que no saben lo que hacen y que se dedican a la tontería esta de las medicinas no convencionales, o es que esto funciona, o por algún motivo debe ser. Claro, es muy fácil prohibir cosas
como por ejemplo se está haciendo presionando a las universidades para que en las universidades nos enseñe pues acupuntura o homeopatía o medicina antroposófica o cualquiera de ellas. Esto es fácil, lo prohíbes, presionas al rector de la universidad diciendo que se va a ir a la puta calle como no haga caso y como no elimine este máster y has acabado con la historia. Es muy fácil también en los centros sanitarios, sobre todo los sanitarios, decir que si practicas esto te cierra el centro, porque hay una normativa sanitaria que te permite cerrar un centro sanitario si hacen algo que no es acorde a la normativa. Claro, como no hay normativa, estos no tienen más remedio que oír de escondidas, que es lo que hacen, o de alguna manera dejar de practicar este tipo de medicina. Entonces, lo que no es tan fácil es al paciente que ha ido porque tenía migrañas, le han practicado acupuntura y le ha ido bien cuando llevaba años y años con las migrañas y no había manera, y con los antibióticos, con los medicamentos que le daban no había manera de curarlo, es imposible que esta persona no se lo cuente a la vecina o a una amiga o a su hija. Y claro, no, el boca a boca funciona de maravilla en todos los sitios, además, no solo en este país. Claro, entonces esto, primero, no se puede cortar porque la gente no es tonta, a pesar de lo que dice la Fundación de Ciencia Española de Ciencia y Tecnología, de que hay que buscar nuevos métodos de evitar que la gente caiga en estas trampas. Bueno, pues no son trampas porque la gente no es tonta. Y luego tampoco es fácil conseguir que haya en España de practicantes de medicinas no convencionales hay unos 60.000, de los cuales sanitarios, es decir, médicos, ATS, fisioterapeutas, habrá aproximadamente unos 2.000, como mucho. Y esto lo dice el Ministerio, o sea, esto lo dice Hacienda porque como hay un IAE que corresponde a la actividad, y una actividad es sanitaria y la otra actividad es parasanitaria, porque esto sí, no está regulado jurídicamente, pero sí está regulado en materia de seguridad social y en materia fiscal. No, a la hora de cobrar se regula todo. Efectivamente existe un epígrafe al que tienes que darte de alta para pagar impuestos, ¿no? Bueno, claro, esta gente lo único que hacen es que no pueden utilizar terminología, estos profesionales de la medicina no convencional, lo que hacen es no utilizar terminología médica para que no les digan que están haciendo cuestiones sanitarias y sí, de vez en cuando pues tienen una inspección de sanidad que les obliga a cerrar la consulta, que bueno, pues los estamos ganando todos porque al no estar regulado, pues evidentemente no se puede obligar a cumplir una normativa sanitaria, algo que no es sanitario porque no está regulado, aunque yo diga que en el futuro cuando se regule esto tiene que ser sanitario y esto tiene que estar integrado en el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Bien, dicho esto, la pregunta que me has hecho de cómo está en España, si lo contestamos desde la vertiente regulatoria, es clarísima, no está regulado, primer punto. Políticamente, ¿cómo está? Pues no lo sé, no lo sé. No está. Y te diré por qué. O sea, el mismo partido político que fue el Partido Socialista, que con la ministra Carcedo y el ministro Duque, que fue el que era astronauta y que también decía, contrariamente a su madre, que era naturópata, decía que esto no sirve para nada y que la ciencia es la ciencia y que esto debe estar prohibido y perseguido y no sé cuántas tonterías más. El mismo Partido Socialista fue el que en época de Felipe González y posteriores creó una comisión en sanidad para el estudio y para la regulación de estas medicinas y estaba a favor. Entonces, ya no es una cuestión de partidos y además en su programa electoral llevaban la regulación de las terapias naturales. Entonces, ya no es una cuestión de partidos, es una cuestión de quién esté en el partido en cada momento. Bueno, sí que se puede decir de que hay un informe famoso que luego quedó en la época de Leire Pajín, se dijo que se iba a regular y se quedó en el cajón, que es un informe de la Comisión de Sanidad del Congreso de Diputados, que hace un análisis bastante bien hecho, bueno, copia mucho lo de los americanos, allí sí está regulado. Bueno, hace un análisis de las diferentes terapias naturales y por lo tanto establece cuáles serían más fáciles de regular y cuáles hay evidencia y cuáles y en otras que no existe la misma evidencia. Después, posteriormente a esto, hubo una regulación en Cataluña que se llegó a regular y llegó a legislarse y por lo tanto salió el decreto de regulación que regulaba lo que en aquellos momentos llamaban prácticos en medicinas naturales. Y que después esta regulación fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y posteriormente por el Tribunal Supremo, pero no porque la regulación ni estuviera mal hecha, ni no procediera, ni fueran una locura, ni algo que se hubieran fumado los diputados del Parlamento catalán cuando lo aprobaron, sino porque esto es regulación básica del Estado y quien tiene competencias para regular es el Estado y no las autonomías, solo por este motivo. Bueno, desde entonces nos podemos encontrar de todo. O sea,
cuando hablas con un partido político, pues unos te dicen que ahora no toca, otros te dicen que es un tema muy complicado porque hay mucha oposición. Tú has nombrado antes a la industria farmacéutica. Hubo una proposición no de ley de Ciudadanos que lo que pretendía es que a los médicos que practicaran esto pues se les metiera directamente en la cárcel por estar Claro, es que aquí quien tiene una peor situación, porque están muy controlados a través de sus propios colegios y a través de la propia normativa, son los médicos, son los sanitarios. Los sanitarios tienen una situación bastante mala y bueno, hay sanitarios muy buenos practicando acupuntura o practicando homeopatía o practicando medicina antroposófica. Yo pienso que este no es un tema entre sanitarios o no sanitarios, sino es un tema de que debe regularse y por lo tanto deben regularse los estudios para que haya calidad y seguridad en los profesionales que lo practican y debe regularse, obviamente, por los mismos motivos, debe regularse la práctica y debe regularse lo que tenga evidencia científica, no lo que no tenga evidencia científica. Otra cosa es que la verdad es que como pacientes estamos un poco, pues eso, no sabemos a quién dirigirnos, quién es un buen profesional pues de medicina no convencional, por ejemplo. Si no hay una regulación, no sabemos dónde vamos. Si esa regulación no se hace efectiva, queda, pues eso, hay un número de posibles, pues no sé cómo llamarlos, profesionales dentro de la medicina no convencional que no lo son, que están perjudicando a todo el sector y lo que está ocurriendo es que pasa ya de ser una medicina no convencional a ser un timo. Entonces, ¿cómo distinguimos como usuarios si no hay una regulación? Es que, claro, es la pescadilla que se muerde la cola. Si no hay regulación, no hay seguridad. Si no hay seguridad, no va a impulsarse una integración de todo esto. No, lo que acabas de nombrar es exactamente así. A quien perjudica más la falta de regulación es a los buenos practicantes de este tipo de medicina. Es decir, efectivamente, y no vamos a negarlo, hay escuelas que hacen cursos que con 3 meses puedes ser acupuntor y además los puedes hacer online y sin hacer ningún tipo de prácticas, ¿no? Cuando estos son unos estudios de 4 años, por ejemplo, en la Fundación Europea de Medicinas Tradicionales Complementarias e Integrativas son unos estudios de 4 años. En China, la acupuntura y la medicina china son unos estudios de 5 años. Luego puedes hacer el máster, que son 2 o 3 años, dependiendo de la especialidad, y luego puedes hacer el doctorado. A ver, un tema de estos no se puede estudiar en 6 meses ni en un año. Claro. Me da igual que sea un neófito que no tiene ni idea de medicina que un médico en medicina occidental, en medicina convencional. ¿Por qué? Porque los parámetros de esta medicina no tienen nada que ver con la medicina convencional, con lo cual yo a veces a los estudiantes de la Escuela Superior de Medicina China, a veces que me invitan a soltarles un discursito y pobres me tienen que aguantar, pues les suelo decir lo mismo. Suelo preguntar, entre vosotros, ¿cuántos médicos hay? Normalmente levantan la mano, pues si hay 50 alumnos, pues 10 médicos. Digo, pues vosotros lo tenéis peor que vuestros otros 40 compañeros. Por una razón, porque ellos van a aprender algo de entrada. Vosotros vais a aprender algo que en muchas cuestiones conceptuales está en contradicción con lo que habéis estudiado. Con lo cual, primero os tenéis que pelear con vosotros mismos para después entrar en este tipo de dinámica, este tipo de filosofía y este tipo de estructuración de la medicina, ¿no? Entonces, bueno, no me atrevería a decirte. Hombre, yo tengo que decirte, porque estoy en el patronato, que se pueden dirigir al Practitioner Register, que es donde están los profesionales que han estudiado estos cursos de 4 años que te digo, de la Fundación Europea de Medicinas Tradicionales Complementarias e Integrativas, ¿no? Pero también se pueden dirigir a otras asociaciones que existen y que son prestigiosas en cada una de las áreas de las medicinas no convencionales. Aún así, yo soy de los que digo que a mí un médico occidental que ha estudiado 6 años de carrera, más no especialidad y que después ha estudiado 1 año de acupuntura, no está formado. Y en cambio estaría en una asociación de estas. Es decir, lo que tú has comentado es cierto. El hecho de que, por lo tanto, al final nos tenemos que fiar de las referencias del que le ha ido bien, del que sabe que tiene un cierto prestigio, del que está dado de alta. La verdad es que la falta de regulación, efectivamente, como tú dices, dificulta mucho la expansión de este tipo de medicinas, que por otro lado sería muy bueno para la población, para la ciudadanía, por las ventajas que suponen determinados tratamientos, ¿no? Efectivamente. Y además teniendo en cuenta que hay 11 millones de usuarios solo en nuestro país, que es una cantidad más que respetable. ¿Por qué crees que los políticos, habiendo pues tanto usuario, porque realmente es un porcentaje de la población importante,
habiendo tanto usuario, no hacen pues una regulación para que esos usuarios estén protegidos contra, pues eso, contra los timos que pueda haber en este tema. Claro, un político lo primero que se plantea, bueno, lo primero que debía plantearse es si esto es útil o no y si va a ser un beneficio para la sociedad o no. O para Pero, él, porque yo ya... el problema es que el problema, y es lo que iba a decir, no, sí, estoy de acuerdo, que lo primero que se plantea es, si yo me meto en este fregado, ¿cómo voy a salir? ¿Beneficiado o perjudicado? Bien, entonces, en este sentido, en un tema en el que hay defensores y detractores, normalmente no apetece meterse mucho porque ves a los detractores. Y en cuanto a los detractores, hay una panda de incivilizados que se llaman, bueno, pues son los que defienden la ciencia y son los que hablan de pseudociencias y son los que, y tienen incluso una asociación y hay una persona que dice que es doctora pero que no lo es, está estudiando el doctorado, y hay otro de la Universidad de Alicante que es abogado y que dice también que es doctor y que tampoco lo es, y hay otro que es informático también de la Universidad de Valencia que también dice que es doctor y si no se lo ha sacado recientemente tampoco lo es. Pero, bueno, pero estos están apoyados por la Organización Médica Colegial, los utiliza de asesores, pero es que a estos les dio dinero la ministra Carcedo cuando era ministra del Ministerio de Sanidad para que también hicieran sus aportaciones a la ciencia. Y a estos, además, figuran en el documento en contra de las pseudociencias, que en su momento, pero ya no se habla, pero que en su momento y que está publicado, hizo el Ministerio de Sanidad, figuran como asesores al final en la letra pequeña. Entonces, claro, y estos son los que han presionado a rectores de universidad en los que habían másteres de acupuntura o de homeopatía y tal para que los quitaran porque esto no era científico. Entonces, yo como político, si me preocupo por la sociedad, lo primero que haría sería mirar qué pasa con esto y cómo está en otros países. El país de al lado, Portugal, está regulado y no se ha muerto nadie. En Estados Unidos, no solo en China, la acupuntura en Estados Unidos está regulado. Son unos estudios de 4 años con un examen de estado. En Chile, para no poner solo países tipo Estados Unidos, está regulado. En Australia está regulado. Obviamente en China y en los países del sureste asiático también está regulado, ¿no? Entonces, yo como político, si mirara esto y me preguntara por qué y me preguntara si esto funciona o no funciona y pusiera al Instituto Carlos III a investigar, no solamente a insultar, sino a investigar sobre estos temas y a partir de ahí se plantearía la regulación. Si yo como político lo único que me planteo es si me meto en este fregado me saldrán los tarados estos de los pseudocientíficos para decirme que es total y que yo no estoy avalando cosas sin evidencia científica y esto me va a perjudicar y esto me va a quitar según qué votos, pues bueno, pues entonces prefiero no moverme, ¿no? Pero bueno, aprovechando la pregunta, ya te he dicho algunos de los países en los que está regulado, Sí, por supuesto. sí. En Alemania también, por supuesto en Inglaterra con su sistema anglosajón también, es decir, que no es una cuestión de que es básicamente de países latinos y no todos, porque en Chile, por ejemplo, pues está regulado, pero bueno, en Italia, en Francia, en España, en Portugal se les ha escapado y regularon. También confluyeron en una serie de cuestiones políticas con unos políticos más o menos decentes que lo vieron y que se fueron a China y que estuvieron haciendo viajes e investigaciones y al final acabaron regulándolo, pero los demás existe todavía esta controversia, ¿no? ¿Y crees que el hecho de que haya países pues, como Alemania, por ejemplo, donde haya este tipo de regulación, estando dentro de lo que es la Unión Europea, nuestro país, no podría regularse también para todos los países que componen la Unión de la misma manera? ¿Hay alguna opción? ¿Cómo se ve el tema desde Europa? Si es que tienes algún conocimiento, que no lo sé, lo desconozco. Sí, sí. Esto, bueno, esto es complicado porque la normativa de la Unión Europea en materia de sanidad deja muy claro que existe prevalencia, así como en otras cosas como pueda ser el comercio o la economía, la norma de la Unión Europea está por encima de los gobiernos, incluso en justicia, como es conocido. En materia de sanidad, la norma de los países, las normas de la Unión Europea no pueden contradecir las normas de los países, con lo cual esto hace complicado que exista una regulación, si no es por la vía de comercio. Por ejemplo, en medicina china, fisioterapia china, en España está prohibido. Bueno, no regulan y no registran los productos de fitoterapia de medicina china. En cambio, por ejemplo, Bélgica, por poner un país, o Inglaterra o Alemania, sí que lo registran y lo registran normalmente como complementos alimenticios. Entonces, están en el mercado. Pero ahora se han empezado a registrar ya como medicamentos, que es más costoso, pero también se hace, ¿no? Entonces, en España no se pueden vender, a no ser que
un paciente los compra, pero en cambio un paciente los puede comprar en Alemania o los puede comprar en Bélgica. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista comercial existe un mercado único, pero desde el punto de vista de regulación sanitaria, la regulación de España prevalece sobre la de la Unión Europea y esto sucede en sanidad. Entonces, bueno, existe una norma como medicamento, es imposible, si está registrado en Bélgica, que en España, si no lo quieren registrar, no lo registran y no se puede vender. El paciente lo puede comprar en Alemania porque existe libertad de mercado, pero aquí yo farmacia, no puedo dedicarme a venderlo. Pero en cambio, en los complementos alimenticios existe una norma que se llama, un apartado que se llama de reconocimiento mutuo, que viene a decir lo siguiente, viene a decir, si un producto está regulado como food supplement, como complemento alimenticio en Alemania, yo con esta misma registro lo comunico en España, solo lo comunico. Y España no puede prohibirme la venta y el registro y la venta en España, a no ser que acredite que aquello es malo para la salud. Es decir, a no ser que acredite que los alemanes se han fumado algo y han aprobado algo que es malo para la salud. Con lo cual, como food supplement, como complemento alimenticio, estos productos sí se pueden vender en España. ¿Por qué? Porque se registran, que también es la hostia, se registran en otros países, se paga la tasa de otros países en vez de pagarla en España. Es decir, los de aquí, si yo quiero comercializar algo, me voy a Alemania. Vas a Alemania y pagas allí. Pago allí y después les digo a los de aquí, oye, que allí me lo han registrado, te lo tragas, y aquí no pago nada. O sea, es algo bastante surrealista, ¿no? No sé, bueno, la coherencia, la verdad es que también vender, pues yo qué sé, unas cápsulas de Rusco, por ejemplo, que es una hierba que mejora la circulación y demás, como complemento alimenticio, pues no sé. La verdad es que lo de los complementos alimenticios tampoco tiene mucho sentido, pero bueno, sin más, claro, tiene que llamarlo de alguna manera, supongo. El problema está en que se facilite para estos productos de medicinas no convencionales, que todos son a base de hierbas, es decir, no son productos, bueno, pueden ser extractados, pero extractados de hierbas, no son productos químicos. Entonces, para estos no me sirve la regulación existente. Entonces, van a parar. O al registro sanitario como medicamento, que es muy caro, muy costoso y tampoco hay un volumen y los precios no son tan elevados como para permitir estos márgenes, o se van a lo fácil los laboratorios, que es registrarlo como tú decías, como producto alimenticio, como food supplement y bueno, pues es una manera de poderlo poner en el mercado. Para mí también estaría mucho mejor que hubiera algo intermedio que nos permitiera garantizar mejor, no tanto la calidad, pero sí que hacer la investigación en este sentido al mismo tiempo. O sea, no vamos a quedarnos solo en qué funciona por qué funciona, sino averiguar por qué funciona y cómo se puede mejorar este tipo de productos también, ¿no? En beneficio de los pacientes. Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a hablar ya del tema práctico. De cómo podemos integrar, en el supuesto caso de que eso se lleve a cabo, que el otro día nos apostamos usted y yo una cena, porque usted defendía que se iba a integrar todo esto en la medicina, pues en el sistema sanitario de nuestro país, y yo pues no lo veía tan claro. Poníamos un plazo de unos 10 años. Bien, en el caso de que todo vaya bien, me ganes esa cena y demás, ¿cómo crees que podemos, cuando vamos al médico, quién decide qué tipo de medicina se elige? Por ejemplo, yo voy con un dolor de cabeza. El médico me puede recomendar distintas opciones. Una de ellas es la química, otra de ellas puede ser la acupuntura, otra de ellas es la naturopatía, etcétera. ¿Quién elige? ¿Cómo al paciente pues, se le puede dirigir de una manera o de otra? En fin, ¿cómo se toma esa decisión? No sé si tienes algo claro de cómo se podría tratar a los pacientes con tantas opciones. Sí, yo sí lo tengo claro. Otra cosa es cómo vamos a aterrizar todo esto, ¿no? Mira, primero que nada, decir una cosa que también puede sorprender, y es que existe una estrategia de la OMS, que es un tocho así de gordo, que es la estrategia 2014-2023, lo cual quiere decir que acaba el año que viene, de medicinas tradicionales complementarias. Bien. Donde dice clarísimamente que esto tiene que los países occidentales, los países que lo tienen regulado, que tienen que regularlo, primer punto. Segundo punto, existe una unidad de apoyo en Ginebra, en la OMS, para que ayudar a los países a cómo tiene que hacerse esta regulación, de qué forma, qué cosas se
pueden regular, cuáles son las que tienen evidencia científica. Hay unos benchmarks de la OMS que te explican claramente todo eso. Curiosamente, cada año la OMS realiza, aparte de existir esta estrategia y es un departamento dedicado a estas medicinas, cada año la OMS realiza su Asamblea General en Ginebra en el mes de mayo, ¿no? Bueno, en este mes de mayo se propuso que el secretario general para el próximo año, que será el 2023, que es cuando acaba esta estrategia, haga un informe y en base a este informe ya se propone, porque ya se sabe que hay resultados positivos, se propone que se prorrogue esta estrategia, basándose en los resultados desde el año 2014 hasta ahora, hasta el año que viene, y que se designe una nueva estrategia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, y España vota a favor de esto. Después no lo regulamos. Pura coherencia. Lo ponemos y decimos que esto no es científico y qué tal, pero España en estas reuniones de Ginebra vota a favor. Eso es algo increíble, ¿no? Bueno, lo increíble no es que vote a favor, lo increíble es que después no haga caso, no ponga en práctica lo que hemos votado, ¿no? Entonces, primero, para contestar a tu pregunta, la tendencia es que se va a regular. Existe esto desde la OMS, desde el momento que hay países como Estados Unidos, China, Australia, Portugal, Chile, cada vez hay más países y en este informe saldrán los países que lo han regulado en estos últimos años, ¿no? Desde el momento en que cada vez hay más países que lo regulan, pues quiere decir que hay un proceso. Yo lo regulo y automáticamente ya se pone en práctica, lo que ya existía sale a la luz, sale a la superficie, se establecen decretos y normas de cómo debe esto funcionar y después, una vez esto ya tiene un periodo de madurez, se integra en el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, aparte de los médicos alopáticos de medicina convencional, pues habrá otros médicos, sean de medicina convencional o no, porque pueden haber estudiado acupuntura y ser médicos acupuntores. Yo defiendo que deben ser sanitarios, lo que se regule debe ser como sanitario, y para poder después integrarse en el Sistema Nacional de Salud, pues habrá que abrir el departamento de acupuntura, que por cierto, hay hospitales en España, el Virgen del Rocío en Sevilla, o uno en Tarrasa, hospitales públicos donde ya se practica la acupuntura para cosas muy específicas, que es el tratamiento del dolor. Pero ya se practica, ya existe. En este caso, como no están regulados para los médicos que no sean convencionales, son médicos convencionales que han estudiado acupuntura los que lo practican. Pero bueno, y hay que montar los departamentos de acupuntura que no solamente sirven para el dolor, sino que sirven para medicina general y para muchas especialidades. Demostrado científicamente que va bien. Bueno, este es el proceso. Después de esto viene la pregunta que tú me hacías, que es la pregunta del millón, que es, bueno, a mí, ¿qué tratamiento me deben dar si resulta que tengo una migraña? O si resulta que tengo, pues, un dolor de lo que sea, de cervicales. Bueno, ahí también hay otra cosa que ha empezado, y de hecho ha entrado en vigor el 1 de enero de este año, que también depende de la OMS, que es el ACD-11. El ACD es el registro de enfermedades y de tratamientos. El 11, el número 11 es porque es la versión número 11. En la 10ª no había nada de medicinas no convencionales. En el 11 ya existe un apartado para medicinas no convencionales. Vale, el ICD ¿para qué se utiliza? Bueno, es el que utilizan las entidades de salud, por ejemplo, las aseguradoras, por ejemplo, también los ministerios de sanidad, para decidir qué es lo que financian, qué es lo que no financian en función de posibles resultados. Es decir, recoge resultados y a partir de ahí esto sirve para establecer las políticas de salud de los estados y de las propias compañías aseguradoras privadas, ¿no? Entonces, es muy importante. Quiere decir que como consecuencia de esto que ha entrado en vigor, ya se aprobó hace 2 años, pero ha entrado en vigor porque hubo 2 años de vacatio legis, ha entrado en vigor en enero de este año, el 1 de enero de este año. Como consecuencia de esto hará que haya un conocimiento dentro de la comunidad científica de los tratamientos no convencionales, de los resultados de los tratamientos no convencionales, que esto también apoyará el que a la hora de introducirlo en el Sistema Nacional de Salud se pueda ayudar a decidir cuál de las medicinas es mejor utilizar en cada caso, ¿no? Y luego está lo que yo digo siempre, ¿no? Y es que yo, bueno, primero, yo defiendo, no es que lo defienda yo, lo defiende la Constitución española, en el sentido de decir, bueno, la libertad de elección del paciente.
Es decir, el primero, por esto nos hacen firmar lo del consentimiento informado, por esto cuando quieres irte de un hospital y te dicen que no porque va en contra de los protocolos que ellos tienen y tal, si tú insistes te dicen que vale, que tienes que firmar el alta voluntaria. ¿Por qué? Porque la voluntad del paciente está por encima de la decisión del médico y por encima de los protocolos del sistema sanitario. Entonces, a partir de ahí, lo que hace falta es que el paciente esté informado, ¿no? Que haya información. ¿Quién debe informar al paciente? Los propios sanitarios. Es decir, yo como médico a un paciente que me viene con migraña le tengo que decir, mira, usted se puede tomar estos optalidones durante toda la vida, usted puede practicar acupuntura, que también es algo que funciona y normalmente en 3 sesiones ya no tiene que contar mejorías, sino que no está dando, y en 3 meses le tiene que desaparecer esta patología crónica, o usted puede ir a otro médico que sea especialista en esto para contrastar en una segunda opinión si lo que le estoy diciendo es correcto o no es correcto. Es decir, los médicos deben estar preparados, y de hecho los hay que lo están, también los hay que dicen, oiga, usted se ha tomado estas hierbecitas, o usted ha ido a que le ponga las agujitas, aquí no vuelva más. Aquí este tipo de médico también existe, pero esto es una falta no solamente de cultura y de educación, es una falta de conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, al final de todo este proceso, lo importante es que el paciente, alguien que sepa y que diga la verdad, le informe y que el paciente decida. Es decir, quien tiene que decidir es el paciente. Y a mí, si me dicen, como dicen muchos, yo no, es que esto de la depresión con acupuntura lo han creado porque ha funcionado el efecto placebo. Bueno, pues bienvenido sea el efecto placebo. Si aquella persona que estaba con una depresión de caballo se ha curado, yo no, vamos, yo tengo que decir que ha sido gracias a la acupuntura. Si me dicen que no, que esto no sirve y que esto ha sido por el efecto placebo, pues bienvenido sea. Si a mí me ha servido, yo lo recomendaré. Si a otro no le sirve, pues ya dirá que no le sirve. Y luego está la multitud de artículos en revistas científicas publicadas, que en el caso de la acupuntura, en los últimos 10 años hay una producción brutal, no solo de China, sino también de los países occidentales que avalan los tratamientos para determinadas patologías, muchas patologías, no solamente las que indica la OMS, porque la OMS se cura en salud y solamente propone que la utilización para determinadas patologías después de muchos años de funcionar muy bien, pero hay evidencia científica y hay estudios publicados en revistas científicas donde se avala mucho no solo la acupuntura, sino otras terapias de medicina natural también, ¿no? Claro, el paciente de a pie esto no lo va a leer, entre otras cosas porque en España tenemos un déficit de inglés importante y la mayoría de artículos están en inglés, pero los médicos sí, los médicos, aunque no lo hablen, todos los médicos lo leen porque lo han tenido que estudiar durante la carrera, ¿no? Con lo cual es la regulación por un lado y en esto nos apoya y avala que te voy a ganar la cena esta que tenemos acordada, los criterios de la OMS, tanto en cuanto a la estrategia 2014-2023 y la que vendrá, como también en el ICD-11, que es la clasificación, no me salía la traducción al español, es la clasificación internacional de enfermedades. Vale. La clasificación internacional de enfermedades, que es la recogida de datos para luego ver cómo evolucionan y ver cuáles son los tratamientos que funcionan y también el coste de los tratamientos. Bueno, pues esto que ya existe y está en vigor desde el 1 de enero también avala que en 10 años, que parecen mucho tiempo, pero en realidad no es tanto, en 10 años podamos hablar en España de si se regula, evidentemente el primer paso es la regulación, si se regula, que podamos estar hablando en 10 años de que nos encontremos con las medicinas no convencionales gratis en el Sistema Nacional de Salud, que yo también defiendo que debe ser universal y gratuito, ¿no? Bueno, yo que sepas que estaré deseando pagarte la cena, ¿eh? O sea, sí, porque a mí me parece un gran avance que se integre, pues eso, la medicina convencional con la no convencional. Bien, una vez integrado, ¿tú crees que pueden trabajar, juegan en la misma liga? Quiero decir, el papel de la medicina convencional y de la no convencional va a ser el mismo, funcionará de la misma manera, funcionará en todos los casos y para todas las enfermedades. Entiendo que habrá que dar prioridad a uno o a otro dependiendo de la enfermedad e incluso del paciente. Mira, yo pienso que lo inteligente, a mí, si me preguntas como paciente, si tienes una patología, ¿a qué tipo de médico quieres acudir? Yo diría, uno, que haya estudiado medicina convencional y medicina no convencional. En el caso mío, acupuntura y medicina china. Y que sepa de las dos. Y que decida, o sea, o me aconseje para que yo decida qué es lo que debo utilizar en cada momento. Entonces, habrá casos, y antes te ponía un ejemplo clarísimo, como tenga un ataque de apendicitis, a mí que me lleven a cirugía, que me quiten la apendicitis y ya está.
Si resulta que tengo, por ejemplo, una depresión, o resulta que tengo una migraña, a mí que no me den medicamentos químicos, a mí que me apliquen la acupuntura y nada más, y no necesito nada de medicina occidental. Digo estos dos temas porque son muy, muy evidentes desde el punto de vista de investigación Sí, son científica. dos ejemplos claros. Lo que pasa y lo que ocurre también es que, claro, tú lo tienes claro porque sabes que la medicina china, en este caso, te puede ayudar perfectamente. Yo, cuando hablamos de este tema, pues por ejemplo, el tema de la depresión nunca lo había valorado con acupuntura. Parece que lo veo más relacionado pues con temas pues más de músculos, de huesos, de tal. No, o sea, no tenía conocimiento. Entonces yo creo que como yo, estamos la mayoría, o bueno, creo que la mayoría o muchas de las personas que nos estén oyendo, seguramente no tenemos conocimiento como para ir a un acupuntor y decirle tengo una depresión, porque no lo relacionas. O sea, Claro. habría que también tener al paciente, digamos, ciertos conocimientos. No digo que sepamos curar a nadie, pero sí saber lo que puede hacer cada medicina por nosotros. Eso sería muy interesante. Claro, para esto es importantísimo la regulación. O sea, ahora, como un médico diga que él la utiliza para tratar la depresión, utiliza acupuntura, se le echan encima el 99% de los psiquiatras, que son los que prescriben medicamentos. Y además van a salir artículos en contra suya y noticias en contra suya porque habrá laboratorios interesados, y lo tengo que decir claramente, en que esto de la acupuntura es muy baratito porque las agujas valen nada y ponerlas cuesta nada y el medicamento vale dinero y de esto vive la industria, ¿no? Claro. Entonces, por esto es muy importante la regulación, para que juguemos en igualdad de oportunidades y después cada uno que le muestre lo suyo. O sea, si hay un charlatán que dice que la acupuntura trata la depresión y resulta que no es verdad, pues a este que le den de hostias hasta el carnet de identidad por presentable. Bueno, Pero también te digo una cosa, que tampoco tengo muy claro que la medicina convencional esté funcionando muy bien en temas de depresión. A la gente le cuesta muchísimo salir de ello. Claro, Entonces, aquí hay una cosa que en Estados Unidos ya se veía venir desde hace tiempo, y esto ya te lo digo como abogado, que es la medicina defensiva. Es decir, a mí, y hay que decirlo claramente, hay unos protocolos de tratamiento para cada patología. Entonces, si el médico utiliza el protocolo y se carga al paciente, no pasa nada porque ha utilizado el protocolo y ha hecho lo que tenía que hacer. Como se le ocurra no utilizar el protocolo y si va bien, pues perfecto, porque él sabe que aquello va bien, pero no utiliza el protocolo y va mal, se le cae el pelo desde el punto de vista jurídico. Con lo cual, la medicina, que aparte de la cuestión industrializadora, también desde el punto de vista de qué técnicas aplicar, o qué productos o medicamentos utilizar, también va mucho lo que digan los protocolos, en el sentido de que yo sé que aplicando el protocolo, si esto va mal, estoy protegido. En cambio, si no lo aplico, si va bien, pues perfecto, soy un crack, pero como vaya mal, puedo sufrir las consecuencias de que se me acuse de no haber utilizado el protocolo y, por lo tanto, de mala praxis. ya. Y luego está la combinación de los dos, que esto ya es la de los listos, que digo yo, que es, por ejemplo, el ejemplo que te ponía antes. A ver, a mí, si viene uno y me dice que con medicina tradicional china y tal, no sé qué, con fitoterapia me van a curar el cáncer, digo, bueno, sí, vale, me parece muy bien, porque no está lo suficientemente investigado. Pero lo que sí está investigado, y lo que sí está muy investigado, es la utilización de la medicina convencional en el tratamiento del cáncer. Pero lo que sí está investigado, y muy investigado, es que hay determinados tratamientos de medicina tradicional china, básicamente a base de fitoterapia, pero también en acupuntura, que suben las defensas de una manera espectacular. Entonces, bueno, a mí el médico que me gustaría que me dijera es, oye, mira, le vamos a aplicar quimio porque tiene esto jodido y además cuidado que la metástasis no sé qué. Y al mismo tiempo se toma estas hierbecitas que las va a hervir por la mañana, por la tarde y por la noche y saben horribles, pero que le van a subir las defensas de la rehostia. Y por lo tanto, esto le va a ayudar a dos cosas. Una, a que yo le pueda dar más caña con el tratamiento de medicina convencional, y encima que usted tenga menos efectos secundarios, menos vómitos, menos tal, menos no sé cuánto. Este es el médico que me gustaría a mí. Claro, es que tampoco, a ver, hablar de medicina no convencional no se trata de demonizar la medicina convencional. Claro, claro. Cosa que no está sucediendo a la inversa. Todo tiene su buen uso y todo tiene sus buenos resultados. Entonces tenemos que
Integrar, claramente esa es la palabra y es para lo que estamos haciendo pues esta videoconferencia, digamos. Pero bueno, independientemente de todo lo que hemos hablado, pues hemos hablado un poco de cómo usar la medicina, de cómo la llamamos, la denominamos, de las distintas regulaciones en los diferentes países. Vamos a lo práctico. ¿Qué acciones a corto plazo se van a realizar o se pueden realizar para ir avanzando hacia un sistema sanitario integrador? Bien, bueno, sí hay acciones que se están haciendo a corto plazo y además en España hay una de pionera. Se ha presentado, bueno, primero también decirte, para que situarlo en contexto, ¿no? Existe conflicto de interés también en la parte de la medicina no convencional. Es decir, no nos pensemos que los conflictos de interés solo están en el lado de los laboratorios, de las organizaciones médicas colegiales y tal. En el otro lado también hay conflictos de interés. En todos los sitios que cenabas, está claro. No, hay gente que no quiere que se regule. Por ejemplo, hay escuelas que enseñan acupuntura o medicina china que hacen unos estudios cortos, que tienen unos profesores que no tienen ninguna cualificación académica, por llamarle de alguna manera, y que saben que en el momento en que se regule, ellos desaparecen, porque no tienen ni el nivel de calidad ni el nivel de profundidad en cuanto a los estudios, porque no deben ser los estudios de 2 años, ¿no? Y, por supuesto, cumpliendo con la normativa, los precios que tienen a sus cursos no podían subsistir porque con esto no cubrirían costes, porque cumpliendo con la normativa universitaria tienes unos costes adicionales que para este tipo de profesionales o para este tipo de centros educativos pues no serían soportables, ¿no? Luego también hay gente que no tiene la cualificación adecuada, porcentaje pequeño, pero hay gente que no la tiene. Entonces, como siempre, los pequeños son los que gritan más y los que hacen más ruido. Entonces, estos también se oponen a una regulación, porque en el caso de que se regule, si bien se homologaría a todos los que están actuando profesionalmente en estos momentos, pero bueno, el que no sepa leer y escribir, seguro que no lo homologan. Quiero decir que hay conflicto de interés en los dos lados, ¿no? Y tradicionalmente, algo que parece ser que por primera vez en España ha cambiado, es que los profesionales sanitarios, médicos, ATS, fisioterapeutas, han estado en contra, curiosamente cuando estaban en el otro lado, pues lo defendían de una manera, han estado en contra de los que no son sanitarios, de los que no son médicos, de los que no son ATS, de los que no son fisioterapeutas. Y al revés lo mismo, los que no son sanitarios, que han estudiado directamente como primera intención la medicina natural, sea la rama que sea la acupuntura de medicina china, o sea la homeopatía, o sea cualquier otro tipo de medicina natural, han estado, la osteopatía por ejemplo, han estado en contra de los sanitarios, diciendo que esto debía estar reservado para ellos y no era un tema de sanitarios, ¿no? Bueno, por primera vez se han unido diferentes asociaciones, 9 asociaciones, de las cuales hay asociaciones de sanitarios y asociaciones de no sanitarios que dicen, no, a ver, esto, y se ha presentado un proyecto de regulación y se ha presentado al Congreso de Diputados una iniciativa legislativa popular, que ahora te explico. Pero bueno, lo que vienen a decir es, no, para uno que es sanitario, si es médico, evidentemente podrá estudiar un máster, igual que estudia un máster, se especializa en oftalmología o se especializa en oncología, que se especialice en acupuntura o medicina china o en homeopatía o en osteopatía, como especialización. Y esto es un máster de posgrado que deberá ser de un mínimo de 2-3 años, porque menos no se aprende. Bueno, y luego está la primera intención, que es para aquel que quiera estudiar acupuntura o medicina china directamente, son unos estudios de 4 años en la universidad, es decir, no en una escuela cualquiera, sino en una universidad, que sean unos estudios de 4 años, que es lo que les cualifica, y después pueden hacer un máster de 2 o 3 años y después pueden hacer un doctorado. Es decir, están ya incardinados en el sistema nacional, en el sistema educativo español, como, bueno, en el caso de las autonomías, con las características que tengan cada autonomía, como paso previo a su posterior incardinación en el Sistema Nacional de Salud. Entonces, bueno, esto existe, esta iniciativa popular se ha presentado, se ha montado una asociación que es una asociación pro ley MTCI, que es pro ley de las medicinas tradicionales complementarias e integrativas. Se están recogiendo firmas en estos momentos, creo que ya se iba por las 200.000 firmas y hay que recoger antes de finales de septiembre, creo que hay que recoger 500.000 firmas. Bueno. Bien, ¿y dónde podemos firmar? Cuéntanos. Esto se están organizando porque, bueno, ha costado mucho montarlo y tal. Esto se puede firmar, primero se puede entrar en la página web que es www.leymtci.org
Entonces, se puede entrar en la página web o solamente poniendo ley MTCI ya te sale y por Google la encuentras enseguida, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí te indica, hay un mapa donde indica los sitios donde se pueden firmar. Y en este mes de agosto va a haber cantidad de mesas en sitios públicos, en fiestas mayores de pueblos, de ciudades, de barrios, para recoger las firmas, ¿no? Para mí, esta iniciativa ya ha triunfado. ¿Por qué? Sí. Imaginemos que se recogen las 500.000 firmas. Pueden pasar dos cosas. Se discutirá y se debatirá en el Congreso de los Diputados. El Congreso de Diputados pueden hacer varias cosas. Una de ellas es decir, este tema ahora no toca, por lo tanto, no se regula y se quedan tan anchos. O debatirlo y tal, pero como mínimo se tendrá que escuchar y la ciudadanía se va a enterar, que es lo importante. Bueno, hay que hacer ruido, eso es importante. Claro. Y por otro lado, imaginemos que se llega a las 490.000 firmas. Con lo cual, hay dos problemas. Uno, que no te devuelven los gastos que has hecho y el otro, que no se debate en el Parlamento. Bueno, también hemos salido ganando porque todo el mundo se está enterando de esto y hay una propuesta encima de la mesa que permite, la mayoría de cosas no se aprueban a la primera, que permite una segunda actuación. Es decir, que yo espero que se recojan las 500.000, que espero que se debata en el Congreso de Diputados y espero que se apruebe una normativa de regulación del Congreso de Diputados. Si no fuera así, cualquiera de las otras situaciones también me vale porque es el principio de algo que por primera vez ha ocurrido en España y es que sanitarios y no sanitarios, no todos, evidentemente, se pongan de acuerdo en algo que es bueno para la sociedad y es bueno para los pacientes, ¿no? Evidentemente hay una asociación de médicos que dice que esto de la acupuntura solo lo pueden practicar los médicos y evidentemente hay asociaciones de no sanitarios que dicen que esto los sanitarios actuales no lo pueden practicar y que se debe regular como parasanitario y no como sanitario. Bueno, pero eso es otra guerra. Quiero decir que al final lo importante es empezar por abajo, que ya tenemos bastante. Y bueno, teniendo 11 millones de usuarios de medicina no convencional, pues yo creo que 500.000 pueden lograrse. Y luego, aparte de eso, pues yo creo que también socialmente hay un caldo de cultivo muy provocado por el tema del coronavirus y demás, y la gente cada vez está apostando por cosas naturales, huye más de los temas químicos y todo eso pues sí que puede ayudar a impulsar. Creo que sí que es el momento exacto para hacer todo esto. Bueno, ahí estamos. Evidentemente estoy totalmente de acuerdo contigo. No solamente es una cuestión de medicina, es una cuestión también de hábitos. Claro. Y en esto el coronavirus nos ha hecho reflexionar mucho. Si a mí me hubieran dicho que habría cocinado pastelitos antes de la pandemia, no me lo hubiera creído, ¿no? Así estamos todos ahora con la operación bikini. Exacto. Sí, sí. Gracias al coronavirus también. Pues nada, Ramón, vamos a ir dejándolo porque ya me quedo sin tiempo apenas. Entonces, simplemente agradecerte muchísimo que te hayas pasado por aquí, por nuestro programa, por Toma Vitamina, porque no todos los días tenemos una persona con tanto currículum, tanto interés y tantas cosas que contarnos. Así que agradecértelo muchísimo y desde luego comentarte que cualquier día de estos te vuelvo a llamar y te vuelvo a liar. A tu disposición y muchas gracias por permitir explicarme. Muchas gracias, Estíbaliz. Bueno, pues Ramón María, muchísimas gracias a ti y esperamos pues verte en más ocasiones. Gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Chao.